Bueno, vamos a tratar ahora el tema de el magisterio latinoamericano. ¿Qué es lo que nos dice el magisterio latinoamericano sobre la urbe en el contexto de la pastoral urbana? Vamos a ver cuatro documentos del magisterio latinoamericano. El primero, que es el documento de Medellín, cuya asamblea se celebró en 1968. El segundo es el documento de Puebla, de 1979. El tercero es de Santo Domingo, en 1992. Y el cuarto, que es la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano, en Aparecida, en 2007. ¿Qué nos dice el magisterio latinoamericano sobre la urbe, o lo que sería después la pastoral urbana? Bueno, pues apreciamos un proceso en la manera como el episcopado latinoamericano considera tanto a la urbe como después a la ciudad, a la pastoral urbana. En el documento de Medellín, sigue desde luego al Concilio Vaticano II, que en la Constitución dogmática Gaudium et Spes del número 6 nos habla de esta expansión que se da de lo urbano a lo rural. El concilio no hace mayor tratado sobre la cuestión urbana, simplemente advierte de este paso que se da de lo rural a lo urbano, entendiendo que esto va a significar cambios tanto en la manera de pensar de la gente como en su cultura, y desde luego en los desafíos que esto plantea a la pastoral urbana. En ese sentido, el documento de Medellín, en el número 1.14, habla de la ciudad y pues nos presenta lo que podríamos llamar una definición primaria. ¿Qué quiere decir esto? Que habla de la ciudad, pero en relación al mundo campesino. Es decir, no hace una definición propia de la ciudad, sino que más bien define a la ciudad o habla de la ciudad en relación a lo urbano, a lo rural, que vendría siendo, como dijéramos, entre una especie como de definición negativa, ¿no? ¿Qué es la ciudad? Pues es el mundo que está fuera de lo rural. Después el documento de Medellín nos habla también de lo que dice el Gaudium et Spes número 6 acerca de este paso que se da a lo urbano, y advierte en el número 3.3 que este paso implica riesgos para la familia. Entonces, en ese sentido, ya Medellín nos advierte que este cambio a las ciudades, este crecimiento de las ciudades, implica cambios, y si implica cambios, pues son como aspectos que el documento ya advierte, ¿verdad? De que no lo dice tal cual, pero da a entender que entonces probablemente las cosas tengan que ser diferentes, puesto que se da este cambio que implica un riesgo para la familia. Y pues podemos decir que en general el documento de Medellín nos habla de esta realidad urbana todavía como que un poco en ese sentido de prevención o de precaución, ¿verdad? Es decir, todavía no hablando muy positivamente de la ciudad, sino en ese sentido de que hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque este cambio de lo rural a lo urbano implica riesgos. Y hay un aspecto del que nos habla el documento de Medellín, el número 10, en el 10.3, donde nos dice: en la ciudad surgen ambientes y sectores urbanos. Entonces, eso es importante porque ya desde 1968 se empieza a delinear o se empieza a dar la idea de lo que años después se va a llamar pastoral ambiental y pastoral sectorial. Es decir, ya el documento advierte que en la urbe no todas las personas tienen la misma manera de pensar, no todas las personas tienen las mismas características, sino que ya se empiezan a distinguir
sectores y ambientes. Y eso es muy importante porque de aquí se va a desarrollar después lo que va a llegar a ser pues ya una pastoral ambiental y una pastoral sectorial, y en ese sentido el documento de Medellín podríamos decir que es proyectivo de esta pastoral, que empieza a considerar a la ciudad, si bien todavía con una advertencia de los peligros que implica, empieza a señalar a la ciudad como un elemento interesante, como un elemento importante que desafía a la pastoral de la Iglesia, y eso ya empieza a dar la idea de que se requiere una renovación pastoral. En ese sentido se puede decir que el documento de Medellín es positivamente proyectivo de lo que vendría siendo después la pastoral urbana, así como el documento ha sido proyectivo en muchos otros aspectos, tanto de la teología como de la pastoral.